dicho que no vayas, ya te he dicho que no vayas a traer agua al Pozo Hondo, a traer agua al Pozo Hondo. Quizás uno de los grupos de población del que menos sabemos de población afrodescendiente en el México actual es el de la tribu de los negros mascogos, que es un grupo de afrodescendientes mexicanos que vive en Musquis, en Coahuila, en el estado de Coahuila. Sabemos poco porque este grupo de población no está ligado necesariamente a la presencia, esta presencia de población afrodescendiente que llegó en el periodo colonial, sino que se trata de un grupo de población que se asentó a mediados del siglo XIX en México. Los negros mascogos, los que hoy conocemos como negros mascogos, que en inglés se conocen como Black Seminoles, son resultado de una convivencia muy interesante entre indios seminoles y estos esclavos cimarrones que huyeron de los estados de Alabama, de Georgia, hacia Florida alrededor del siglo XVII, buscando una experiencia de libertad en un territorio que en ese entonces era español y que estaba poco ocupado por el dominio imperial. Hay una larga historia que es muy interesante rastrear de lo que se llaman las guerras seminolas. Estas guerras seminolas lo que resultan pues en un traslado de Florida hacia el actual territorio de Texas, en donde se instalan estos que son conocidos finalmente como Black Seminoles. Cuando ellos llegan después de las guerras seminolas a Texas, tampoco están demasiado bien instalados ahí, tienen muchos conflictos con las poblaciones indígenas locales, ¿no? en Texas, y también buscan huir de una región de una esclavitud muy fuerte, de una gran explotación de la mano de obra esclavizada, y lo que buscan hacer es huir hacia México. Para entonces México ya es un país independiente en donde ha sido abolida la esclavitud. Entonces se monta de alguna manera una empresa que lo que busca ser una empresa, quiero decir un emprendimiento de estos grupos sociales que buscan alcanzar la libertad en el territorio mexicano. Esto, por ejemplo, lo documenta muy bien actualmente María Camila Díaz, tiene un trabajo muy interesante sobre este proceso de Texas-Coahuila y este tránsito, esta necesidad de los esclavizados norteamericanos de asentarse en territorios en donde hay libertad. Este grupo de Black Seminoles logra una negociación con el entonces presidente Benito Juárez, que les propone asentarse en México junto con la tribu de los indios Kicapús, a instalarse en México, en territorio en el norte, en la frontera con Estados Unidos, como guardias de frontera, para defender de los avances de lo que se conoce entonces como las tribus de indios lipanes, que son un término muy general para referirse a estos distintos grupos que también conocemos como apaches, ¿no? Que son estos pueblos indígenas que son itinerantes, cazadores recolectores itinerantes o nómadas, como llama alguna otra gente, y que tenían ciertos avances en la frontera con México. Entonces, el gobierno de Juárez les propone permitirles asentarse en territorio mexicano, gozar efectivamente de libertad, a cambio de convertirse en lo que se llaman scouts de frontera, ¿no? Entonces ellos defienden la frontera y a cambio se instalan. Inicialmente se habían instalado en Piedras Negras, que es justo la frontera, y luego se mueven un poco más adentro hacia Musquis, que es en donde están instalados todavía en lo que se llama en una pequeña localidad que se llama el Nacimiento de los Negros. Es un pueblo que se dedicó básicamente a la ganadería, al uso del caballo, son unos grandes jinetes, son conocidos por ser jinetes. Una de sus expresiones propias es la cabalgata de jinetes que hacen una vez al año, y aparte pues son campesinos, cultivan sus tierras en unas condiciones de cierta precariedad porque es una zona bastante de semidesierto, y además trabajan ligados a la producción minera que es característica de esta zona en Coahuila. Hay algunos elementos que son muy interesantes en el caso de los seminoles. Este hecho, por ejemplo,
de los mascogos, que es el hecho de hablar esta lengua, ¿no? De que hablaban esta lengua y mantener ciertas palabras para denominar a la comida, por ejemplo, ¿no? Algunos platos están en esta lengua. Por ejemplo, a un pan de camote que es propio, que es una comida propia de este pueblo, se denomina tetapún. O hay una bebida o comida, porque se puede hacer sosque para beber o sosque para comer, que es un pan de maíz. Otra cosa que tienen muy relevante son unos cantos que se llaman capeyuye, que recuerdan a los espirituals negros de los Estados Unidos, al gospel que son cantos festivos, por ejemplo, que se utilizaban para las fiestas de fin de año. ¿Qué otra cosa tienen que es, digamos, singular? Es que mantienen, o hasta hace un tiempo mantenían el uso del pilón para romper el maíz. El pilón es esta herramienta que es como un vaso grande de madera que tiene un instrumento, que es como una vara con la que se golpea y se rompe el maíz, se pela el maíz, se pela el arroz y lo conservan los mascogos, ¿no? Obviamente cada vez estas cosas se usan menos por los cambios en la tecnología, por la modernización, etcétera, pero está presente ahí, ¿no? Entonces es un pueblo que es singular y del que poco sabemos. Hay historias muy bonitas relacionadas con este pueblo. Por ejemplo, hay un cuadro en el Museo del Castillo de Chapultepec en donde nos muestra la visita, el cuadro se llama Visita de los embajadores Kikapús a Carlota. Cuando estaba el Segundo Imperio en México, visitan los Kikapús a Carlota para negociar justamente algunas cosas. Los Kikapús hablan su lengua, Carlota habla francés y Maximiliano hablan francés y supongo que alemán, ¿no? Y Carlota habla inglés. Y hay una pequeña delegación de 4 o 5 mascogos que hacen de traductores, porque ellos hablan su lengua afroseminol, pero también hablan inglés, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una anécdota muy bonita que nos habla de este papel intermediario que tiene este pueblo y que me parece que mantiene todavía. Los Kikapús y los mascogos durante mucho tiempo tuvieron doble nacionalidad, son uno de estos pueblos transfronterizos. Los Kikapús mantienen su condición de pueblo transfronterizo, tienen libre paso en la frontera de Estados Unidos. De hecho, los Kikapús viven junto, o sea, en una localidad junto al nacimiento de los mascogos, pero trabajan mucho tiempo en Eagle Pass, en donde tienen incluso un casino, los Kikapús, ¿no? Como en el modelo de las reservas indígenas de Estados Unidos. Y los mascogos, por esta condición, digamos, intermedia de no acabar de ser un pueblo indígena y tampoco unos ciudadanos, digamos, entre comillas, mestizos, perdieron esta condición de binacionalidad. Tampoco están incluidos dentro de las medidas de atención a los pueblos indígenas que ofrece México, ¿no? Entonces tienen una condición particular que hoy en día también con su incorporación de alguna manera a las movilizaciones actuales de los afrodescendientes en México están tratando de generar una comprensión alrededor de eso y una lucha por estos derechos. Ya te he dicho que no vayas, ya te he dicho que no vayas a Trayagua al Pozo Hondo, a Trayagua al Pozo Hondo, porque allá andan los muchachos.